pueblo misterioso en los tiempos oscuros del pasado, las tribus germánicas. Los romanos los llamaban bárbaros, los consideraban salvajes sin ninguna clase de cultura. ¿Eran los combates y la guerra lo único que conocían? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿A qué temían? ¿Cuál era su relación con Roma, la primera potencia mundial? ¿Qué dejaron tras de sí y qué sabemos de ellos? ¿Quiénes eran las tribus germánicas? Las tribus germánicas. Octubre de 1935. Unos arqueólogos están inspeccionando una sepultura en la isla danesa de Funen. Data del siglo I a.C., la época de las tribus germánicas. En el transcurso de la excavación hacen un descubrimiento sensacional. Es la tumba de una sacerdotisa germánica. Los objetos sepulcrales lo dejan claro. Semillas de plantas, erizos de mar fosilizados y varas de sauce, que cumplían presumiblemente una función mágica. No se sabe quién era la mujer muerta, ya que no han llegado hasta nosotros testimonios acerca de la vida de mujeres germánicas de aquella época. Pero los historiadores romanos que vivieron en aquel tiempo dejaron constancia de la gran influencia que las sacerdotisas germánicas ejercieron sobre sus ciudadanos. Las antiguas fuentes y la ciencia moderna permiten en la actualidad hacer una reconstrucción de la vida que podía llevar una sacerdotisa germánica. Llamémosla Basena. Esta podría ser su historia. Nuestra tribu estaba en peligro. Los romanos nos amenazaron con declararnos la guerra. Le pregunté al oráculo, ¿debemos luchar? ¿Qué indicarán las señales? Las varas de un sauce sagrado me profetizarán el futuro. El futuro de los suevos, mi tribu, está en manos de los dioses. ¿Qué consejo me darán? Vi una señal. No debemos combatir antes de la muerte de la luna. Nuestras armas deben descansar hasta que la luna nueva haya pasado. El príncipe de los suevos era Ariovisto. No debió gustarle la profecía de la sacerdotisa, ya que los suevos eran temidos por su combatividad. Pero todo el mundo debe tener en cuenta las palabras de los dioses. Es el año 58 a.C. Los suevos creían que las sacerdotisas podían predecir el futuro. Por esa razón ocupaban una posición importante en su comunidad. Eso nos cuenta el historiador romano Tácito, el más importante de los autores antiguos que escribieron sobre las tribus nórdicas. Hay en las mujeres un cierto halo de santidad. En los pueblos germánicos nunca se menosprecian sus consejos ni se ignoran sus profecías. Los suevos se establecieron originalmente en la llanura del norte de Alemania. Sus avezados guerreros fueron enviados a la Galia como mercenarios. Les gustaba la tierra rica y fértil. Formaron su propio imperio en la actual Alsacia. Pero en el año 58 a.C., el comandante militar romano Julio César invadió la tierra de los suevos. Siguiendo el consejo de los dioses, Ariovisto accedió a negociar con los romanos. César nos conminó a que abandonásemos nuestra tierra. Ariovisto no se dejó intimidar por César. Los suevos llevaban viviendo en la Galia 17 años. Pero aún no se habían topado con el poder militar de Roma. Cuando César les amenazó con sus legiones, el príncipe de los suevos replicó que él había llegado a la Galia antes de que los romanos y César entrasen en su territorio. Los guerreros suevos estaban decididos, jamás abandonarían su tierra. Al comprobar la determinación de los guerreros germánicos para entrar en batalla, César decidió emprender la retirada. Por el momento era su primera confrontación con las temibles tribus del norte.
Las escasas representaciones que poseemos de las tribus germánicas de la antigüedad son romanas. Nos describen cómo imaginaban que eran los pueblos del norte, rudos, de complexión fuerte y larga barba. Según las propias palabras de César, los germánicos son increíblemente altos e increíblemente valerosos y diestros con sus armas. Incluso su feroz mirada resulta insoportable. El cabello de los suevos aparece representado en un caldero de bronce romano. César escribió lo siguiente al respecto. Es la más guerrera de las tribus germánicas. Se echan el cabello a un lado y se lo atan en un nudo. El descubrimiento de un cráneo nos muestra lo que César describió. Un nudo suevo que sobrevivió durante más de 2000 años en una ciénaga. El singular peinado no era una expresión de vanidad, sino que fue diseñado para intimidar, como Tácito comentó. Piensan que levantando el cabello de esa forma han de causar terror al enemigo. César refirió que aquella táctica dio muchos éxitos a los guerreros. Sus guerreros tenían un aspecto tan aterrador que todo aquel que los veía se llenaba de pánico. Las legiones se negaron a combatir contra Ariovisto. Pero César avisó de que los suevos constituían un peligro no solo para la Galia, sino para todo el Imperio Romano. Y eran solamente la avanzadilla de un poderoso pueblo. Les dio un nombre, los pueblos germánicos. El golpe propagandístico de César tuvo éxito. En Roma, sus palabras se propagaron como un reguero de pólvora. Los rumores hablaban de una tribu poderosa y hostil que vivía al norte del imperio. Julio César es sin duda una de las personalidades más fascinantes de la historia. Estuvo en guerra con los galos durante muchos años mientras organizaba su ejército y se aseguraba de que Roma le facilitase los medios necesarios, de modo que siempre estaba bajo presión para justificar sus acciones. Una de las consecuencias de esta presión fue la invención de las tribus germánicas, que durante muchas décadas y siglos no habían ocupado la mente de los romanos. Por un lado, las necesitaba para terminar la campaña en el Rin, y por otro, describió a los pueblos germánicos como un gran bloque, algo que de ningún modo eran. Estaban perfectamente diferenciados. Las tribus del sur de Escandinavia, del Rin y del Vístula eran completamente diferentes, y cualquier cosa menos un bloque homogéneo. Las tribus germánicas eran originalmente una sola tribu entre muchas otras, como los frisios, los lombardos o los suevos. Pero para que la amenaza contra Roma pareciese más seria de lo que realmente era, César aglutinó a todas las tribus bajo un solo nombre, el pueblo germánico, y a la región que habitaban al este del Rin la llamó Germania. Instigadas por su comandante, las legiones de César entraron en guerra. Con la amenaza germánica suficientemente real, se dispusieron finalmente a atacar a los suevos. Pero los suevos siguieron el consejo del oráculo. 5 días después, las tropas de César llegaron a las inmediaciones del cerco defensivo. Allí, César intentó provocar a los parapetados guerreros germánicos para que entrasen en batalla. El 6º día, cuando vi a los romanos de nuevo en las inmediaciones de nuestro campamento, sospeché que Ariovisto no sería ya capaz de resistirse al desafío. Pero la luna nueva aún no había llegado. Las legiones de César querían una batalla abierta en la que habrían sido superiores. El 6º día, el jefe de los suevos les hizo el favor. El historiador romano Dion Casio escribió: Ariovisto hizo finalmente caso omiso de la profecía de la sacerdotisa, y cuando los romanos marcharon en formación de combate, él desplegó también su ejército. Las tropas se encontraron frente a frente en la actual Alsacia. Ariovisto lanzó a sus guerreros contra los romanos formando 7 cuñas. A aquella temible formación los germánicos la denominaban cabeza de puerco. Su objetivo era utilizarla a modo de ariete para atravesar las líneas enemigas y derrotar a los romanos. En formación de cuña, los guerreros germánicos arremetieron contra las cohortes romanas. Esto fue lo que Dion Casio escribió sobre la batalla en la Galia. Combatieron más con sus cuerpos que con sus armas.
En el combate de 1 contra 1, los guerreros alemanes de mayor envergadura fueron superiores a sus adversarios. Pero cada vez que un romano caía, 2 ocupaban su lugar. El ataque germánico se estancó. Los romanos utilizaron sus reservas. Cogieron a los guerreros germánicos por sorpresa, atacándolos por los flancos y rompieron su formación de cuña. Entonces, los guerreros germánicos se dieron la vuelta y no cesaron de huir hasta tropezar con el Rin. Escribió César sobre el desenlace de la batalla en Alsacia. El comandante romano se alzó con la victoria. Entre los soldados suevos apenas hubo supervivientes. La disciplina romana se impuso a la audacia germánica. Los romanos tomaron por asalto también nuestro cerco defensivo. ¿Por qué desoyó Ariovisto al oráculo? Nadie puede sustraerse al juicio del oráculo. Ariovisto no quería inclinarse ante César. Sus guerreros combatieron por nuestra libertad. Pero el resultado fue terrible. Los romanos no perdonaron la vida a ninguno de los nuestros. Ni a los mayores, ni a los jóvenes. Nuestra tribu fue totalmente aniquilada. César persiguió hasta el Rin a los fugitivos que pudieron escapar de la carnicería del campo de batalla y de la masacre del cerco. Ahora los romanos controlaban la orilla izquierda. Yo quería alejarme lo más posible de los romanos. Era tanto el daño y la muerte que nos habían infligido que mi único deseo era volver al otro lado del río, a la tierra de mi tribu. Estaba sola. La victoria sobre Ariovisto fue solo el primer acto en la Guerra de las Galias. Tras numerosas batallas, César conquistó todo el territorio de las Galias en el transcurso de 7 años. Desde entonces, la frontera norte del imperio la determinaba un río, el Rin. Originariamente el Rin conectaba a la gente que vivía a ambos lados del río. César fue el primero en convertirlo en una barrera entre la civilización romana y la Germania bárbara. Durante mucho tiempo viví escondida en los bosques del norte. Si mi clan estaba indefensa. Los suevos eran odiados por muchas tribus porque robaban y luchaban contra sus vecinos. El invierno había llegado y no sería capaz de sobrevivir por mí misma. No tenía opción. Debía abandonar mi refugio y pedir a gente desconocida que me acogiese. Finalmente llegué a un pequeño asentamiento querusco. ¿Cómo me recibirían allí? Percibí tensión entre sus habitantes. Una mujer estaba de parto. Pero mi ayuda fue rechazada. Yo no formaba parte de su clan. Cuando el hombre vio los objetos que llevaba conmigo, comprendió que era una sacerdotisa y que realmente podría ayudarle. Me condujo hasta la casa con su mujer. ¿Cómo vivían los pueblos germánicos? En Frisia Oriental, los arqueólogos examinan los restos de un asentamiento germánico. A diferencia de los romanos que construían con piedra, los pueblos germánicos construían con materiales perecederos como la madera y el barro. ¿Cómo recaban los arqueólogos información sobre las casas? Las únicas pistas son unas oscuras decoloraciones en el terreno causadas por sepulturas y hoyos que fueron cavados hace 2000 años. Para el arqueólogo Rolf Barenfenga,
Estos restos tienen un valor inestimable porque les permiten reconstruir el plano de planta de una casa germánica. Aquí podemos ver la zona de entrada, en el lado sur de la antigua casa. La zanja de la pared que arranca en el lado este termina aquí. Aquí hay un hueco de 1 metro de largo. Y luego continúa hacia el oeste. Y aquí es donde estaba la continuación de la pared sur. Los agujeros de poste son signos típicos de la sencilla arquitectura germánica. En estos agujeros hechos en el suelo se colocaban los postes de madera que soportaban los muros de carga. Pero solamente el meticuloso trabajo de los arqueólogos puede proporcionarnos una información más precisa. Los descubrimientos hechos en el suelo les permiten incluso explicar cómo los pueblos germánicos eran capaces de construir edificios sólidos valiéndose de los medios más simples. Aquí podemos ver un agujero de poste típico que revela su forma cilíndrica. Lo interesante es que este agujero de poste representa un claro contraste en comparación con los demás agujeros, que son mucho más superficiales. Ello podría deberse al hecho de que el viento ejercía más fuerza sobre la casa en este lado, donde estaban los aguilones. Y para cumplir ese cometido, el agujero de poste se hizo más profundo. Así que lo que nos preguntamos ahora es cómo se las arreglaban los pueblos germánicos para cavar un agujero de tal profundidad en un espacio tan estrecho, porque a diferencia de nosotros no tenían picos de acero. Nuestra hipótesis es que debían ablandar el terreno previamente y luego lo horadaban con picos de madera. De esa forma los pueblos germánicos erigían un imponente edificio, la casa comunal. Los postes de madera formaban el armazón del tejado. Las paredes exteriores de las casas estaban hechas de paja y selladas con barro. El tejado estaba hecho de paja o de caña. Las personas y los animales vivían juntos en las casas comunales. Tácito describió un asentamiento típico que habitualmente no albergaba más de 20 casas. No construían sus pueblos como hacemos nosotros, con un edificio pegado a otro. Todas las casas estaban rodeadas de espacio abierto. Los arqueólogos encontraron también utensilios hechos de madera. Los descubrimientos de semillas y restos de plantas proporcionan información sobre la alimentación de los pueblos germánicos. Hacían gachas con cebada o mijo, comían bayas, setas y nueces. Raras veces se comía carne. La comida se servía en una mesa pequeña, como Tácito nos relata. Cada uno se sienta a comer en su asiento y mesa aparte. Los utensilios elaboradamente tallados entrañan también cierto misterio. ¿Tenía este estilizado recipiente tallado en forma de ave un significado religioso? Los animales desempeñaban un papel importante en la vida y las creencias de los pueblos germánicos. Se requería la ayuda de los dioses para evitar males. Las complicaciones durante los partos podían provocar la muerte de la madre y del hijo. Pero las sabias mujeres de las tribus germánicas eran también expertas en el arte de la curación. La partera gozaba de una excelente posición y no en menor medida por su conocimiento de las hierbas medicinales. La Artemisa, por ejemplo, era venerada por los pueblos germánicos por sus propiedades curativas. Esta planta curativa, conocida también como ajenjo común, alivia y relaja durante el parto y se creía que proporcionaba protección contra los malos espíritus. Según la tradición germánica, muchas mujeres eran consideradas videntes o incluso diosas. ¿Tiene esta observación de Tácito algún rigor científico? Descubrimientos como la sepultura de la mujer en Funen con sus singulares objetos sepulcrales constituyen un golpe de suerte. De tales descubrimientos pueden extraerse conclusiones en cuanto al estatus que ostentaba la fallecida en su comunidad. En el Museo de la ciudad vecina de Odense, el arqueólogo Jørgen Jacobsen intenta responder a la siguiente pregunta. ¿Quién era la mujer de Funen? Tenía toda clase de exóticos efectos personales, extraños objetos y varios artículos de lujo romanos. Ostras fosilizadas y erizos de mar, que probablemente servían como amuletos de buena suerte. Pero la mujer de Funen parece haber coleccionado también antigüedades en vida, ya que tenía asimismo un hacha de la Edad de Piedra.
Todos estos objetos tuvieron alguna vez una especie de significado mágico. La mujer de Funen debió desempeñar un papel especial. Todos los objetos que se encontraron en la sepultura sugieren que la mujer enterrada ocupaba una posición importante en la sociedad. Los artículos de importación romanos indican su alto rango y todos los objetos de su colección de antigüedades poseían probablemente un significado oculto. De su estatus social y también, por supuesto, del propósito mágico de todos estos objetos sepulcrales, podemos concluir que, sin duda, se trataba de una sacerdotisa. El padre se sintió aliviado cuando vio que su mujer le había dado un niño sano. Los Norse, las parcas, determinaban su futuro en el momento de su nacimiento. ¿Sería capaz de afrontar los desafíos que le esperaban? Existen multitud de imaginativas leyendas sobre los rituales de los pueblos germánicos. Al no dejar testimonios escritos, todo lo que sabemos de ellos ha llegado hasta nosotros por medio de los griegos y los romanos. El físico Galeno describe un bárbaro y sobrecogedor ritual. Un recién nacido, aún caliente del vientre de su madre, es trasladado al río y hundido en el agua fría como un hierro candente. Galeno consideró que el objeto de aquel bautismo en agua helada era fortalecer el pequeño cuerpo y prepararlo para una vida llena de privaciones. Pero su finalidad puede haber sido también la protección contra los malos espíritus, según las creencias germánicas. ¿Hasta qué punto son creíbles los testimonios de los antiguos cronistas? El libro Germania, en particular, escrito por el historiador romano Tácito, ha tenido un efecto duradero en nuestra imagen de las tribus del norte. Pero su testimonio escrito hace casi 2000 años, ¿qué valor tiene a la luz de la investigación arqueológica moderna? Si observamos las fuentes arqueológicas acerca de la vida de los pueblos germánicos durante el siglo I de nuestra era, he de decir que podemos dibujar una imagen muy precisa de sus asentamientos, de sus prácticas inhumatorias y de sus cultos. Una de las ramas más fascinantes de esta investigación es la comparación con las fuentes escritas, y en ese departamento, Tácito es de una gran ayuda porque con toda seguridad debía poseer el más amplio conocimiento del mundo germánico en aquella época. En su Germania describía muchas cosas que hoy día podemos confirmar mediante los descubrimientos arqueológicos. Por supuesto, él lo hizo también para invitar a la reflexión a los romanos y a la sociedad romana. Con su Germania criticó de forma directa y también indirecta las condiciones sociales en Roma, pero desde nuestra perspectiva moderna debemos observar su testimonio con una mirada crítica. Los arqueólogos pueden realizar multitud de análisis, pero muchas cuestiones deben ser discutidas exhaustivamente para determinar si son posibles. Debemos determinar cuándo se trata de una historia verdadera o de un simple rumor. No todo puede ser confirmado por la arqueología. ¿Cómo era la vida doméstica de las tribus germánicas? Tácito nos relata que existía una clara división de trabajo. Las mujeres se ocupan del cuidado de la casa, de la hacienda y de los campos. Desde el exitoso parto se me ha permitido vivir con la familia. La mujer de la casa consideró que ya no debía llevar mi viejo vestido, que mostraba aún las marcas de la batalla. Le agradecí su oferta, porque el recuerdo de la batalla contra los romanos y la pérdida de mi tribu no me abandonaban. Así pude enterrar el pasado junto con mi vestido. ¿Era la ropa germánica tan áspera, vasta y monótona como nos cuentan los romanos? La arqueóloga textil Susanne Möller-Wiering
Examina fragmentos de ropa germánica que han sobrevivido en las turberas. Bajo el microscopio salen a relucir algunos hechos sorprendentes. Los pueblos germánicos vestían ropa tejida ornamentalmente de lana o de lienzo. Los primeros tejedores fueron capaces incluso de crear diseños en espiga. Todos los materiales encontrados en las turberas son de color marrón. ¿Era este el color predominante en su vestimenta? A partir de documentos escritos y de los descubrimientos arqueológicos hechos aquí, sabemos que al pueblo germánico le gustaba llevar ropa de vivos colores. Se trataba en parte de jugar con los colores naturales de la lana, combinando la lana blanca con la de color negro o marrón, pero también hemos descubierto algunos materiales teñidos artificialmente. Aquí tenemos un ejemplo. Se puede apreciar que la lana era blanca originalmente y después teñida de rojo. Las investigaciones textiles confirman, por lo tanto, las palabras de Tácito. Las mujeres se envuelven en mantos de lienzo, que tiñen de color carmesí de distintas maneras. Para conseguirlo, el pueblo germánico utilizaba pigmentos extraídos de la tierra, las plantas y los caracoles. Mi nuevo manto era mucho más que una simple ropa de abrigo. Por medio de este regalo fui aceptada en la comunidad y ahora formaba parte de la tribu. Había encontrado un nuevo hogar. Aparte de los descubrimientos textiles, las excavaciones en las turberas dan lugar a otros grandes hallazgos. En las condiciones ácidas y anaeróbicas que caracterizan el suelo de las turberas, la materia orgánica se conserva como si estuviese envuelta en una cápsula del tiempo. Y con frecuencia, entre estos sensacionales hallazgos se incluyen restos humanos, cuerpos enterrados en la ciénaga. En Europa se han hallado varios centenares que se remontan a la época de los pueblos germánicos. Uno de ellos es el hombre de Grauwale. Hay varios motivos por los que las personas podían acabar en una ciénaga: accidentes, crímenes, castigos o funerales. Tácito, junto a otros autores de la antigüedad, suele citar sacrificios humanos llevados a cabo por el pueblo germánico para apaciguar a los dioses. ¿Son dichos informes creíbles o se trata de simples ejemplos de la propaganda romana? Tácito escribió que las tribus germánicas habían sacrificado a seres humanos en ceremonias bárbaras y repugnantes. También describió el emplazamiento en el que supuestamente habían tenido lugar dichas ceremonias. En una isla del océano existe un bosquecillo sagrado y en su interior un carro divino. Cuando la diosa Nertu se muestra, la transportan a través de la tierra. Luego la bañan en un lago apartado. La ayudan en estos menesteres unos esclavos, a los que inmediatamente después engulle el lago. De ahí el origen de un arcano terror hacia la diosa, que solo puede ser vista por aquellos condenados a perecer. El lago Herta, en la isla noruega de Rügen, coincide perfectamente con esta descripción. Este es probablemente el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios en honor de la diosa de la fertilidad. ¿Fue el hombre de Grauwale uno de estos sacrificios humanos? Pocos de los cuerpos encontrados en las turberas, que datan de la época de los pueblos germánicos, se hallan también conservados. El hombre murió asesinado en 3 fases. Primero le aplastaron el cráneo y las tibias. Luego le degollaron y finalmente fue sumergido en la ciénaga. La ciénaga es un lugar misterioso. No es tierra ni tampoco agua. Es algo entre medias, como una tierra movediza. Criaturas místicas la rodean. Hay niebla. Es un sitio peligroso. El agua puede engullirte. Las ciénagas han sido lugares muy buscados por el hombre durante miles de años. En ellas se dejaban bienes a modo de sacrificio, ofrendas para los más altos poderes, los dioses. La gente rezaba pidiendo fortaleza para llegar al año siguiente, fertilidad y muchas otras cosas. Con posterioridad, hacia el año 440 a.C., la gente comenzó a ofrecer a sus dioses el mayor sacrificio de todos, seres humanos, como el hombre de Grauwale. Pero los sacrificios humanos siguieron siendo una excepción. Los alimentos y los sacrificios animales eran las ofrendas más corrientes. Se realizaban en lugares considerados sagrados. Tácito escribe: los pueblos germánicos consagran bosques y arboledas y otorgan nombres divinos a estos lugares misteriosos que miran solamente con veneración. Todos en común adoran a Nertus, que significa la Madre Tierra, la cual piensan que interviene en los asuntos de los hombres.
El invierno fue largo y duro, y nuestras provisiones se agotaron. Fui a pedirle a Nertu su bendición para el año siguiente, ofreciéndole como sacrificio lo poco que nos quedaba. Por favor, acepta estas ofrendas por el año ya transcurrido. Sé benevolente y bendícenos con un tiempo fértil. Los pueblos germánicos creían que los dioses eran omnipresentes en la naturaleza y que determinaban el destino de los seres humanos. La vida hace 2000 años era una lucha constante. El frío, el hambre y las sequías, pero también las guerras frecuentes entre las tribus, amenazaban su supervivencia. Los poderes divinos, por el contrario, les ofrecían ayuda y protección. A diferencia de los romanos, los pueblos germánicos no elevaban templos a sus dioses. Tácito escribe: consideran incompatible con la dignidad divina encerrar a sus dioses entre 4 paredes. En Oberdorla, en Alemania Central, un centro de sacrificio ha sido confirmado y reconstruido arqueológicamente. Se trata del único en su especie en Centro Europa. En este lugar de culto, los pueblos germánicos ofrecieron sacrificios a sus dioses durante más de 1000 años. En Oberdorla, el historiador Rudolf Simek ha descubierto información relevante sobre las prácticas rituales de los pueblos germánicos. Pero, ¿qué es lo que sacrificaban? Más de 300 huesos y calaveras han sido hallados en este lugar de culto, sobre todo perros, ganado y caballos. El hallazgo de calaveras de ganado o calaveras de caballo en estos lugares de sacrificio de las ciénagas apunta siempre a un sacrificio público. Eso quiere decir que la comunidad mataba en grupo a estos grandes animales y los consumía en un banquete ritual. Se da el caso de que hemos encontrado calaveras y extremidades de ganado en nuestros descubrimientos arqueológicos. Parece ser que estas eran las partes sacrificadas a los dioses, mientras que el resto la comunidad lo consumía en un banquete ritual. En el centro de culto de Oberdorla, los arqueólogos han encontrado también grandes figuras de madera con forma humana. Cada una de ellas representaba a una deidad. ¿Qué nos dicen estas imágenes conocidas por los arqueólogos como ídolos columnares sobre las creencias germánicas de hace más de 2000 años? Hemos encontrado ídolos columnares en un gran número de turberas y en otros lugares de sacrificio de toda el área germánica. Es evidente que formaban parte de un grupo de dioses, un grupo politeísta de dioses a los que adoraban los pueblos germánicos de aquellos tiempos. Pero no podemos identificar a qué dios representa cada ídolo, y ni siquiera deberíamos intentarlo, tratándose de una época a siglos de distancia aún de cualquier documento escrito. Lo único que podemos decir es que estas figuras, algunas de las cuales están talladas con mayor detalle que otras, y otras son simples estacas, eran ídolos columnares asociados con deidades masculinas y femeninas, porque con frecuencia estaban diferenciados como tales. Las figuras servían para ciertos cultos de fertilidad. Con frecuencia se han encontrado en pareja como unión de culto de los dioses. Los ídolos son vastos y sencillos. Los pueblos germánicos representaban deliberadamente a sus deidades con sencillez, ya que eran arquetipos sagrados del antiguo pasado de las tribus. Creían que cuando la madera de los ídolos se pudría, su poder divino se desvanecía. Entonces, por suerte para los investigadores, los enterraban en la tierra. En el año 2005, cerca de Greifswald, en la costa alemana del Báltico, los arqueólogos encontraron un ídolo de tales características. Un raro y afortunado descubrimiento. ¿Se remonta realmente a los tiempos de las tribus germánicas? Una pequeña muestra de madera es suficiente para determinar su antigüedad.
La datación por radiocarbono es el método utilizado para establecer su antigüedad. El carbono 14, un isótopo radioactivo de carbono, puede detectarse en madera de árboles ya muertos. Antes de efectuar la medición, la madera del ídolo debe ser preparada. Seguidamente, el carbono se aísla en un acelerador de partículas. La proporción entre carbono radioactivo y no radioactivo indica a los científicos la edad de la madera. Porque a diferencia del carbono normal, el isótopo radioactivo del carbono 14 se desintegra. Los científicos pueden utilizar su período reactivo para medir el proceso de desintegración en años. En el laboratorio se evalúan los resultados del ídolo columnar. Nuestras mediciones indican que el carbono 14 de la madera tiene 2100 años de antigüedad. Si lo trasladamos a una curva de calibración basada en los anillos de crecimiento de un árbol, la madera se remontaría a un periodo entre el año 200 y el año 50 a.C. De manera que es muy posible que esta figura pudiera haber sido esculpida en la segunda mitad del siglo I a.C., tal como esperábamos. Se trata de un dato muy útil para los arqueólogos. Después de que las tribus germánicas entrasen en contacto con los romanos en el primer siglo antes de Cristo, el mundo de sus dioses comenzó a cambiar. Las deidades masculinas, dioses de la guerra, desplazaron a las diosas de la fertilidad. Las armas se hicieron cada vez más comunes como ajuar funerario. Estos hallazgos han permitido a los arqueólogos llegar a la conclusión de que las incursiones y las guerras entre las tribus se intensificaron. Nos reunimos en un bosque sagrado. Como sacerdotisa, mi misión era pedir a Wotan, el dios de la guerra, su apoyo. Tribus hostiles amenazaban nuestra patria. Los hombres tuvieron que alzarse en armas. ¿Estaría Wotan de nuestro lado en la batalla? Tácito nos habla de la beligerancia germánica. No es fácil persuadirles para labrar la tierra. Prefieren retar al enemigo, aun a riesgo de sufrir mortales heridas. Y aún les parece flojedad y pereza adquirir con sudor lo que se puede alcanzar con sangre. Fuimos capaces de expulsar a nuestros enemigos, pero también tuvimos que llorar a nuestros muertos. El jefe de nuestra tribu pereció en la batalla. En su morada postrera no echará de menos ninguna de las comodidades correspondientes a su rango. Esto es lo que decía Tácito sobre los ritos funerarios germánicos. No emplean ninguna pompa en sus entierros. Tan solo queman los cuerpos de sus hombres ilustres con ciertos tipos de leña. Cada guerrero es sepultado junto a sus armas. Dejan presto las lágrimas y el llanto, pero el dolor y la tristeza perduran. El momento en que ha de romperse el hilo de la vida está solo en manos del destino. Sin embargo, para un guerrero es glorioso caer por su tribu en el campo de batalla. Mi espíritu se sintió aliviado, porque sé que su nombre y su legado vivirán en nuestras historias y en nuestras canciones. Tras la cremación, las cenizas se guardaban en urnas. Ya fuese jefe, guerrero, labrador, mujer o niño, los restos de cada miembro de la tribu reposaban en tales recipientes. Los restos óseos de la época germánica son muy valiosos para la ciencia. A la antropóloga Birgit Groskop, de la Universidad de Göttingen, los huesos le revelan muchos datos sobre la alimentación, las enfermedades y la esperanza de vida de los pueblos germánicos. Primero examina las articulaciones. Su tamaño le proporciona información sobre el género y su deterioro le da pistas sobre la edad del fallecido.
De esa forma puede hacerse una idea de cómo eran las condiciones de vida entre los pueblos germánicos. Existen distintos métodos para diagnosticar la edad. Por lo general, cuando los cuerpos han sido enterrados, nos fijamos en las articulaciones craneales, las cuales nos permiten aproximarnos a la trayectoria vital de una persona. Esta articulación puede indicarnos con bastante exactitud la edad del individuo. Se trata de un dato importante porque, a su vez, nos alumbra sobre los cambios de las condiciones de vida o en la tasa de mortalidad que se hayan podido producir. Durante la Edad de Bronce, la mortalidad infantil era significativamente más alta y la esperanza media de vida menor. Durante la Edad de Hierro, la tasa de mortalidad infantil cayó, mientras que la esperanza de vida adulta aumentó. Aun cuando las condiciones de vida de las tribus germánicas eran ostensiblemente mejores que las de sus ancestros, sus huesos siguen atestiguando una vida llena de privaciones. Los síntomas de deficiencia y las enfermedades estaban muy extendidos, muchas de las veces con resultados fatales. Los pueblos germánicos no solamente sentían respeto hacia los muertos, también los temían. Creían que los muertos podían regresar como espíritus para hacer daño a los vivos. Para evitar ese riesgo incineraban los cuerpos. Así podían depositar las armas junto a los fallecidos en su viaje a la otra vida sin tener que preocuparse. Incluso doblaban las espadas para que cupieran en las urnas. Cuando las tribus germánicas se encontraron con el Imperio Romano a sus puertas, más y más armas fueron añadidas a sus ajuares funerarios. Eso explica la importancia creciente de la guerra. ¿Experimentó un cambio la sociedad germánica? Las fuentes arqueológicas en torno a la época del nacimiento de Cristo, así como de periodos posteriores, muestran claramente que las sociedades germánicas establecidas entre Escandinavia, el Rin y el Vístula estaban altamente militarizadas. Lanzas y jabalinas eran particularmente comunes en las urnas, eran armas de larga distancia. Había también espadas de un solo filo, no siempre de gran calidad, y no siempre limpiamente forjadas, pero había también escudos, lo cual nos indica que los guerreros sabían cómo defenderse, y algunos de ellos montaban a caballo, así que tenían incluso oficiales montados. Eso nos proporciona una vívida imagen de unos pueblos que sabían convivir en sociedad, pero que eran al mismo tiempo capaces de luchar entre sí y de alcanzar el éxito en una eventual confrontación militar. Los guerreros germánicos cruzaron también el Rin durante sus incursiones, adentrándose en la Galia romana. Para Roma, aquello equivalía a una declaración de guerra. Bajo el mando del general Druso el Mayor, los romanos confiaban en poner fin a aquella amenaza para siempre. En primer lugar, se establecieron una serie de campamentos para las legiones entre Maguncia y Nimega. A partir del año 12 a.C., la costa comenzó a ser explorada. El emperador Augusto alardea con orgullo. Mi flota zarpó al amanecer desde la desembocadura del Rin en dirección a un océano al que ningún romano había llegado antes. Verano tras verano, los romanos lanzaron campañas militares hasta el corazón de Germania. Un poema ensalza las hazañas de Druso. Aplastó a los indomables bárbaros y extendió el dominio de Roma sobre nuevos territorios. Sin embargo, Druso no se conformaba. Tenía solo 26 años cuando inició la conquista de Germania al mando de 6 legiones. Se adentró cada vez más en el interior de estas inhóspitas tierras boscosas, tal como recuerda el filósofo Séneca. Druso plantó los estandartes militares de Roma en lugares en los que la gente ni siquiera conocía la existencia de los romanos. Y otro historiador romano, Patérculo, escribió: Druso conquistó grandes territorios de Germania y derramó al hacerlo mucha sangre de aquellas gentes. Augusto erigió un arco de triunfo en Roma en honor al conquistador de Germania. Desde entonces a Druso y a sus descendientes se les permitió usar el nombre honorífico de Germanicus. Sin embargo, para los romanos, Germania siguió siendo un país extraño y siniestro en el que sucedían hechos fantásticos. Viví entre los queruscos casi 50 años, hasta que mi pasado vino en mi busca.
Volví a ver un ejército romano y estandartes militares. ¿Qué querían los romanos? ¿Por qué abandonaban su país para venir a nuestros bosques? En Galia, cuando las legiones de César derrotaron a los guerreros de Ariovisto, los romanos revelaron su verdadero rostro. Si no nos sometíamos a su dominio, se mostraban implacables. Invoqué a los dioses en busca de ayuda. Y una fuerte tormenta obligó a Druso y a sus legionarios a retroceder. El historiador Dion Casio se hizo eco del extraño suceso. Parece ser que Druso oyó la voz de una mujer en los bosques germánicos. ¿Hacia dónde te diriges, insaciable Druso? Deja estos parajes. El final de tu vida y de tus hazañas se halla cercano. Las fuentes históricas nos cuentan que resultó gravemente herido al caer de su caballo y que el conquistador de Germania murió a causa de las heridas. Su hermano Tiberio asumió el mando. Al igual que Druso, Tiberio era también hijastro del emperador Augusto, y ahora tenía que satisfacer los deseos de su padre, el sometimiento absoluto de toda Germania. Sin embargo, Tiberio empleó una estrategia distinta a la de su hermano. No quiso alcanzar su objetivo por medio de la guerra. Tiberio escogió una vía más diplomática. Quería que los pueblos germánicos se sometiesen voluntariamente al yugo de Roma. Quería romper la resistencia de los bárbaros a través de la superioridad cultural de Roma. A orillas del Rin, en la actual Colonia, inició su campaña. Siguiendo el modelo romano, construyó una ciudad para los subios, una tribu germánica que había sido aliada de Roma durante décadas. Oppidum Ubiorum se convirtió en una de las ciudades más majestuosas del imperio. Teatros, templos y termas fueron construidos para convencer a los pueblos germánicos de las ventajas de la civilización. Quedan muy pocas huellas de la época de la fundación de Colonia. La prueba arqueológica más antigua es el monumento de los subios. Se trata de los cimientos de una torre de piedra erigida en el año 4 después de Cristo. Los romanos la construyeron. Los bloques de piedra lo atestiguan. Fueron tallados ajustándose a las dimensiones romanas. La ciudad fue un regalo del emperador a los súbditos germánicos del imperio. Es probable que la torre de piedra formase parte de la primera ciudad amurallada de Oppidum Ubiorum. Roma tenía grandes planes para la ciudad de los subios. Fue aquí donde se creó el templo de la nueva provincia de Germania. Una vez al año, todas las tribus sometidas debían reunirse para renovar su voto de lealtad hacia Roma. El espacioso templo romano a orillas del Rin dominaba el paisaje. Un sacerdote germánico oficiaba la ceremonia en el altar, en el Ara Germaniae. El edificio estaba orientado simbólicamente hacia el este, hacia Germania, el territorio que Roma aspiraba a dominar. No solo los subios, sino también las tribus de la ribera este del Rin se fueron sometiendo una a una al dominio de Roma. Fue probablemente en el año 8 a.C. cuando los queruscos finalmente se rindieron. Al igual que otras tribus entre el Rin y el Elba, la única salida que les quedaba era huir, plantar una batalla perdida de antemano o someterse voluntariamente. Los príncipes queruscos se decantaron por firmar la paz con Roma. El historiador romano Patérculo escribió: Tiberio recorrió todo el territorio de Germania en calidad de vencedor, sin perder un solo hombre del ejército que comandaba. Conquistó Germania de forma tan absoluta que prácticamente la convirtió en una provincia a la que se le exigía pagar tributos. A Roma también le interesaba la paz.
Tiberio tenía que asegurar el territorio recién conquistado y necesitaba aliados dignos de confianza entre los pueblos derrotados. Esta política de pacificación había demostrado ser muy eficaz. Pero los queruscos hubieron de pagar un alto precio por la paz y la seguridad. Tenían que renunciar a ciertas libertades, obedecer las órdenes de Roma, pagar tributos y entregar a sus hijos para que sirviesen en el ejército romano. Finalmente, los romanos exigieron la entrega del hijo del príncipe para asegurarse nuestra lealtad. Los romanos lo llamaron Arminio. Tuvo que acompañar a los legionarios a Roma en calidad de rehén. El príncipe, sin otra alternativa, cedió. El destino de nuestra tribu estaba en sus manos, y su responsabilidad era asegurar la paz. Utilizar a los niños como rehenes no era una práctica inhabitual en la antigüedad. Lejos de su patria, servían para garantizar la lealtad de su tribu. Pero por lo general Roma solía tratar bien a sus rehenes. Así que Arminio fue educado como un romano en la capital del imperio. Un compañero fiel acompañó al hijo del príncipe a su nueva patria. ¿Volvería alguna vez a ver la tierra de su tribu, los queruscos? Arminio regresaría 20 años más tarde y daría un vuelco a la historia de Germania.